prestaran irresponsablemente a los bancos españoles, para que los bancos españoles prestaran irresponsablemente a los promotores inmobiliarios sobre todo. Y eso es lo que ha hecho que se haya producido una quiebra generalizada del sector bancario. No solamente la financiarización, el andar constantemente sobre la cuerda floja. Hay un refrán chino que dice que nadie puede permanecer mucho rato de puntillas, se viene abajo. Y nadie puede estar permanentemente en la especulación continua, vendiendo constantemente productos que son falsos, que son estafas, invirtiendo en productos sumamente arriesgados, te vienes abajo. Y el sector se viene abajo. Y claro, cuando eso ha ocurrido, la respuesta ha sido pretender salvar al sector y hacer creerle a la sociedad que lo que había ocurrido era que la sociedad había generado una deuda terrible como consecuencia de que está viviendo por encima de sus posibilidades y que por lo tanto para salir de la crisis económica lo que hace falta es recortar la deuda que los ciudadanos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades hemos generado. Y ahí se desarrollan también una serie de falsedades, por decirlo de una manera suave, que constituyen el discurso del día a día, que es raro el día que uno no lo oye en televisión o que no lo oye en un periódico o que no lo oye en una tertulia. En primer lugar, ustedes han oído 1000 veces que es que hay que recortar la deuda para que pueda haber crecimiento y para que pueda haber empleo. Eso es una tesis falsa, que la evidencia empírica demuestra que no es así. Cuando se han estudiado bien diferentes países con diferentes niveles de deuda, se puede comprobar fácilmente que si bien no es exactamente lo mismo tener una deuda alta que una deuda baja, incluso con niveles de deuda bastante alta, por encima del 90%, pues la mediana de la tasa de crecimiento puede ser incluso relativamente alta, por supuesto positiva, y que incluso con tasas entre 60 y 90% de deuda sobre el PIB, la tasa de crecimiento es mayor que los países que tienen entre el 30 y el 60. Eso es la evidencia empírica, eso es lo que pasa en el mundo. Por lo tanto, decir que hay que recortar la deuda para que haya crecimiento y que haya empleo es falso. Es falso, no es así lo que ocurre. Se puede tener un crecimiento incluso mayor y por lo tanto tasas de empleo incluso mayor con una deuda de entre el 60 y el 90 que en una de entre el 30 y el 60. Pero es que no se queda ahí la cosa. Es que hay una idea sobre la deuda que estamos soportando que es igualmente falsa, que es muy dañina. Porque nos están diciendo constantemente que la economía europea, la economía española tiene un problema de deuda y sobre todo un problema de deuda derivada del incremento del gasto público y particularmente del incremento del gasto social. El Estado social no se puede financiar. Ayer decía hace unos días el gobierno holandés, el Estado del bienestar no se puede financiar, es insostenible. No, sé que no es una expresión muy académica, pero es que la única forma de calificar esa frase es diciendo que es mentira. O sea, mentira es decir una falsedad, no responde a la realidad. Miren ustedes, aquí tienen ustedes el saldo presupuestario de la zona euro. Podría ponérselo también país por país, pero no tengo mucho tiempo, entonces lo hago para toda la eurozona. En el saldo presupuestario hay que distinguir dos componentes: el llamado saldo presupuestario primario, es decir, el saldo entre gastos e ingresos corrientes, y el saldo total, que ya incluye los gastos financieros. ¿Cuál es la sorpresa? Pues la sorpresa es que desde que entran los datos, fíjense ustedes, pues el saldo primario en la eurozona ha sido siempre positivo. O sea, las diferencias entre lo que ingresan los estados de la eurozona y lo que gastan en gastos corrientes ha sido positivo. Es verdad que ha empezado a ser negativo en unos años de crisis en los que hubo que poner en marcha programas de estímulo, pero que enseguida incluso han empezado a subir. Ahora, ¿qué ocurre? Si le sumamos
los gastos financieros, los gastos de la deuda, los gastos de los tipos ligados a los tipos de interés, entonces sí que tenemos un déficit en la eurozona. Es decir, no se puede decir, por tanto, que la deuda acumulada en la eurozona sea el resultado de que financiar los gastos corrientes del estado del bienestar o en general de todas las actividades del sector público sean muy caras. Les voy a poner un ejemplo que es incluso mucho mayor, ¿no? Fíjense ustedes, desde el año 79, creo recordar que es ahí en la gráfica, aquí viene la deuda que ha ido acumulando el Estado francés solamente contabilizando sus déficits primarios, ingresos menos gastos corrientes. Fíjense que es una deuda mínima, pequeñísima. Ahora, si se le añaden los intereses, pues claro, la deuda se dispara. Para ir deprisa, voy a ir directamente al caso español. Aquí tienen ustedes, desde el año 89, los saldos primarios del Estado español. ¿Y cuál es la sorpresa? Pues que la sorpresa es que esas barritas azules, en la mayoría de los años, ha sido positiva. O sea, el saldo presupuestario primario del Estado español, sí, ese Estado que gasta tan mal, que tendríamos que revisar el gasto, que tendríamos que controlar que se gaste mejor, ¿vale? Pues incluso gastando mal, que creo que hay que revisar cómo se gasta en España, a pesar de eso, el saldo presupuestario primario del Estado español no es ni mucho menos preocupante. De hecho, fíjense, si esos saldos primarios del Estado español los hubiera financiado el Banco Central, ojo, no estoy hablando de China ni de Cuba, no, como lo hace la Reserva Federal de Estados Unidos, como lo hace el Banco de Brasil, como lo hace el Banco de Rusia, como lo hace el Banco de Suecia, como lo hace el Reino Unido, el Banco del Reino Unido, si hubiera financiado el Banco Central Europeo, el déficit presupuestario acumulado del Estado español desde el año 89 hasta aquí, pongamos al 0 o al 0,25%, que es como puede financiar el Banco Central Europeo, porque no le cuesta nada financiar, pues entonces ahora nuestra deuda, la deuda del Estado español, sería el 14% del PIB. Europa pide el 60%, estaríamos en el 14%, gastando mal, ¿eh? Si podíamos estar en el 14 financiando al 0,25% y estamos en el 90%, ¿cuál es la diferencia? La diferencia son los intereses. Los intereses y la deuda para pagar los intereses. Por lo tanto, el problema de la deuda que tenemos acumulado en los países europeos no es de ninguna manera que el estado del bienestar cueste mucho. Es que teníamos un instrumento que se llama Banco Central, que hay en otros muchos países capitalistas del mundo, que es el banco del Estado. Es el banco que financia a los gobiernos y que, sin embargo, ha dejado de cumplir esa función para dejar que sean los bancos privados los que financien a los tipos de mercado manipulados a los diferentes gobiernos. En el año 2008, Grecia, por razones que no vienen tampoco ahora al caso, debía alrededor de 40.000 millones de euros. Decían, Europa se va a hundir, hay que hacer eso, Grecia tiene que ir inmediatamente a que se financie, porque debía 40.000 millones de euros. Era 20 veces menos de lo que Alemania y Francia, los gobiernos de Alemania y Francia, le habían dado a sus bancos privados, 800.000 millones. 800.000 millones a la banca privada alemana y francesa no hundían a Europa. 40.000 millones de Grecia, por lo visto, sí. En lugar de que el Banco Central Europeo se sentara con Grecia, vale, cogiera de la oreja y le dijera, oiga, esto hay que cambiarlo, ¿eh? Aquí no se sigue así. Aquí están los 40.000 millones, usted me hace conmigo un plan y usted me lo devuelve en 10, 15 años y a ver cómo arreglamos la corrupción, lo que haga falta. Bueno, la corrupción, y que Grecia es el
segundo comprador de armamento a Alemania y Francia. No se sabe bien para qué. Pero en lugar de eso, se le dice a Grecia, pues tienes que ir a los mercados privados. Claro, la banca estaba quebrada. ¿Quién va a prestar si no tiene el dinero? No hay problema. El Banco Central Europeo le da el dinero al 0,75, al 0,25 o al 1 a la banca privada, y la banca privada financia a Grecia, ha llegado a financiar a Grecia el 50%. Y Grecia ahora no debe 40.000 millones. Después de una quita del 50%, ahora debe, creo que en estos momentos, porque eso sube como la espuma, creo que en estos momentos está en 525.000 millones de deuda. Entonces, que el Estado griego gasta mucho, es un problema de la policía, de la educación, de la sanidad, de las pensiones griegas. ¿O es un problema de los intereses? De 40.000 a 525.000, ¿qué pasa? ¿Que aquellos han puesto grifos de oro en los hospitales? No, son los intereses financieros. Entonces estamos haciendo frente a una mentira colosal, porque nos están diciendo que hay que recortar una deuda que proviene de gastos corrientes, cuando en realidad esa deuda viene de gastos financieros, que se resolverían simplemente si Europa dispusiera de un banco central como Dios manda, como dice el señor Rajoy. O sea, un banco central que financia a los gobiernos. Sé que inmediatamente la respuesta es, hombre, es que si el Banco Central Europeo financiara al 0,25 a los gobiernos, se crearía una inflación descontrolada. Hemos visto antes que los gobiernos, financiándose y malgastando, no han multiplicado la deuda, pero la respuesta es evidente. O sea, si el Banco Central Europeo financia al 0,25, pongamos, una deuda del 14%, me dicen que crea inflación. Pero si financia al 5, al 10, al 15, una deuda del 90%, que se multiplica en 5 o en 3 años, entonces no crea inflación. Eso no es argumento. Bueno, y como quiero ir terminando, porque lo importante es que tengamos un debate, pues quiero hacer referencia rapidísimamente a otras de las cuestiones que yo creo que falsamente se están planteando. Porque la derivación de que la deuda es una deuda por gastos corrientes, es afirmar que nuestro sector público es excesivo, cuando en realidad el porcentaje del sector público en España sobre el PIB es el 38,5% y en Europa, en la Unión Europea, es el 47%. Luego, es que estamos por debajo de lo que nos correspondería. O que el número de empleados públicos en España es excesivo. ¿Cuántas veces no lo han oído ustedes eso? Y la verdad de las cosas es que en España el porcentaje de empleados públicos sobre la población adulta es del 10%, en la Europa de los 15 es el 15%, en Suecia el 25%, en Grecia el 14%. O sea, nosotros tenemos muy pocos empleados públicos. No es verdad que tengamos muchos empleados públicos. No es verdad que el gasto social en España esté desmedido, como se dice. La media en la Europa de los 15 es del 27,6%. Nosotros estamos en el 22%. Grecia en el 26%, Portugal en el 24%, Suecia en el 29%. No es verdad, como se dice, es que ya no podemos subir más los ingresos públicos. En la Unión Europea, la presión en los ingresos públicos sobre el PIB es el 44%, nosotros estamos 4 puntos por debajo. Lo que pasa es que en España las empresas, grandes empresas, tributan, según la agencia tributaria, en el año 2012, el tipo efectivo, el tipo real fue del 11,6% de sus ganancias. Perdón, el 16,6%. No, lo he dicho mal, pero discúlpeme porque estoy hablando de memoria. El 11,6%. En Europa el 26%. En fin, fíjense, si se toma lo que paga un trabajador sueco como Hacienda, un trabajador español pagaría el 70% de lo que paga un trabajador sueco.
Pero un propietario de capital pagaría el 20% de lo que paga un propietario de capital en Suecia. Quiere eso decir que, por supuesto, que hay más recorrido para aumentar impuestos. Y un último ejemplo. Les pongo en este cuadro el volumen de la actividad financiera, de las llamadas transacciones financieras que se producen en Europa. Un simple impuesto, una tasa del 0,05%, pues fíjense en la estimación más baja y tomando la base más baja, podría permitir obtener 346.000 millones de euros al año en Europa, cuando estamos pagando de intereses 300.000 aproximadamente, entre 300 y 350.000. Díganme entonces ahora, cuando nos planteamos alternativas, tenemos una economía que no funciona, miles de empresas que no funcionan, porque no tienen financiación, porque los empresarios van a los bancos y no les dan crédito, o le dan crédito al 10, al 15 o al 14. Ustedes saben mejor que yo, porque tienen una conexión con la vida empresarial muy directa, que los bancos están financiando a multitud de pequeños y medianos empresarios, a los cuales no les dan crédito, digamos, normal, a través de tarjetas de crédito. Hay multitud de pequeños y medianos empresarios que están saliendo adelante porque ya ni se sabe las tarjetas de crédito que tienen, al 29% o al 30%. Con eso una economía no puede funcionar. No puede funcionar una economía que, como dice Paul Fitoussi, el economista francés, posiblemente el más conocido hoy día, en donde, se refiere a España, en donde se ha producido la reducción salarial más baja que en ningún otro país desarrollado a lo largo de la historia. Es serio, ¿eh? Dice Fitoussi, en España, la reducción de salario que se ha producido en los últimos años en España no se ha producido en ningún país desarrollado nunca. Sin demanda, porque el salario es la principal componente de la demanda, las empresas no pueden salir adelante. Si las grandes empresas han visto caer del año 2008 hasta aquí el 40% sus ventas, claro, ¿qué han podido hacer? Dedicarse a la exportación. Y dice, la economía va bien porque están aumentando nuestras exportaciones. Claro, las empresas grandes que pueden, frente a un hundimiento fatal del mercado interno, pueden moverse, pueden cambiar. Pero díganle ustedes al tendero de mi barrio que me vende la fruta, a la pequeña y mediana empresa, que es la que emplea a más del 80% de los trabajadores en España, que se orienten a la exportación. O sea, yo le digo a mi tendero que cada día que voy a comprar me dicen, oh, esto está fatal, que lo que tiene que hacer es ser más competitivo y venderla al exterior. A mi tendero, al de la fontanería, en fin, al de la ferretería o al pequeño comerciante, pequeño industrial, que vive del mercado interno. Y si me apuran, que es de lo que tiene que vivir. Acaba de salir un informe de la UNCTAD en el que claramente expone con datos de experiencias empíricas de todo el mundo que los países que salen adelante son los que tienen una estrategia de desarrollo de su mercado interno, y que los países que han orientado como estrategia de crecimiento la competitividad exterior son los que están sufriendo más la crisis, y dice, y los que más la van a sufrir porque el comercio internacional se está hundiendo, y ya verán ustedes en los próximos meses hasta qué punto. La estrategia, dice la Oficina de las Naciones Unidas, es revertir el modelo, es desarrollar la demanda interna, es revertir el mercado, la industria, los sectores nuestros. Porque además eso no es ninguna novedad. Cualquier persona que conozca mínimamente la historia de los países que se han desarrollado sabe que no hay en el mundo un país que haya llegado a tener una cierta potencia económica y un nivel de bienestar mínimamente desarrollado que no haya sido a partir de desarrollar su mercado interno, una demanda interna potente. Por lo tanto, cada vez
de entrada es bastante sencillo. Financiación a las empresas, mercado interno. Claro, con un sistema financiero quebrado y con una clase bancaria, con un poder político tan extraordinario como la que tiene en España, que impone a cualquiera que sea el gobierno las fórmulas que le interesan, que ha sido capaz de hundir conscientemente un sector de las cajas de ahorro, arteramente, que no había ninguna diferencia sustantiva entre las cajas de ahorro, entre la situación financiera de las cajas de ahorro y la de los bancos. Estaban todos igual. Lo único que se ha hecho ha sido quitar el velo de quien convenía quitar el velo, y cuando convenía quitar el velo. Y al quitar el velo se ven sus vergüenzas. ¿Para qué? Para fundirlas y que la salida de las grandes entidades bancarias se produzca por la vía de quedarse con el mercado de las que van a ir desapareciendo estratégicamente a través de un proceso de demolición controlada. Pero así no vamos a salir, porque el sistema financiero español, el sistema bancario, está prácticamente quebrado. Mientras no dispongamos de una banca pública, de un banco público capaz de empezar a poner dinero en los empresarios, en las empresas que crean riqueza, es imposible que salgamos de la crisis. No podemos salir de la crisis mientras las organizaciones, las empresas que crean actividad, que crean empleo, que crean riqueza, no dispongan de financiación. Y no se lo va a dar una banca que está en un proceso de salvarse a sí misma. La experiencia también nos lo indica que es así. En Estados Unidos hay estados que han sobrevivido a la crisis sin, como suele decirse, sin quitarse la chaqueta. Dakota del Norte, pleno empleo, sin ningún problema de nada. ¿Por qué? Tiene un banco público. Tiene un banco público con 3 notas características. Una, obligación de invertir sus recursos en el propio Estado. 2, prohibición tajante de colocar sus recursos en inversiones financieras que no tengan que ver con la actividad productiva de ese Estado. Y tercero, junto a los equipos directivos técnicos que tienen en sus manos la marcha técnica del banco, un control ciudadano estricto, y como también en Estados Unidos, que tiene muchos defectos, tiene también muchas virtudes, a base de sorteos, a base de personas elegidas democráticamente que controlan permanentemente que el banco esté continuamente respetando esos principios. Las empresas de Dakota del Norte no tienen problemas de financiación, hay prácticamente pleno empleo en aquel estado. Y el propio Fondo Monetario Internacional, que no es precisamente un club de economistas de izquierda, ha tenido que reconocer que los países en donde hay más nivel o más volumen de empresa pública, perdón, de banca pública, han podido hacer frente con más firmeza y más éxito a la crisis financiera. En segundo lugar, hay que aumentar la demanda. O sea, la estrategia de recortar salarios, de recortar ingresos, lejos de ser suicida, ya empieza a ser de una torpeza gigantesca. Es verdad que es una estrategia que conviene a las grandes empresas, a las que pueden colocarse en el mercado internacional y están aprovechando salarios más bajos en España para poder obtener aquí beneficios extraordinarios que le permiten ser más competitivas fuera. Pero eso hunde a la economía española. Fíjense, un simple dato que le voy a dar. Solamente con una medida que supusiera no una eliminación, sino el retraso en el pago de las cuotas hipotecarias, para que las familias que ganan menos de 3.000 euros, que tienen ingresos de menos de 3.000 euros al mes, no pagaran más del 25% de hipoteca durante 2 años, liberaría en demanda efectiva, que directamente va al consumo, que directamente va sobre todo a la pequeña y mediana empresa, del orden entre 20 y 25.000 millones de euros en la economía española. Imagínense una inyección de esa cantidad sin ningún problema. Hombre, el problema cuál sería, sí, que las entidades bancarias tendrían que estar 2 años un poquito más estrechas.
Se ha calculado que generar una central de depósitos bancarios en España, que se podía hacer sin demasiada dificultad y que podría estar funcionando en 20 días, a base del billón de euros que los españoles tenemos puestos en los bancos, permitiría que inmediatamente se dispusieran de entre 60 y 70.000 millones de euros para financiar a la actividad productiva. Y un último ejemplo: los inspectores, los técnicos, mejor dicho, del banco los técnicos del Ministerio de Hacienda pueden entrar en su web y lo pone ahí. Lo primero que pone, una serie de medidas de reformas fiscales, que no es tampoco hacer aquí un cambio que pudiera poner patas arriba, no, simplemente de perseguir el fraude, de evitar la mala recaudación, de cambiar algunas figuras impositivas que no están funcionando bien, de incorporar una mayor equidad. Pues solo con esas medidas que proponen los inspectores del Ministerio de Hacienda se generarían del orden de 63 o 65.000 millones de euros de ingresos adicionales. Este año el recorte ha sido de 40.000 millones. Hombre, si tenemos 65.000 más de ingresos adicionales porque mejoramos el funcionamiento de la Hacienda española, pues nada más que con eso podríamos hacer frente a la crisis. Naturalmente, todo eso no para cualquier cosa. Si nos dedicamos, como dice la patronal bancaria, a poner en marcha de nuevo el sector inmobiliario, pues ustedes me dirán cuánto tiempo íbamos a durar. Es verdad que esta economía, nuestro país, necesita una reflexión, que tenemos que cambiar los motores de la economía. Pero es que eso requiere un planteamiento nacional. Y por eso termino como se terminan los discursos económicos y como hay que empezar. Yo recuerdo, y le pongo mucho ahora a mis alumnos, todos los años estos de crisis, un discurso que dio, algunos de ustedes lo recordarán posiblemente, el profesor Fuentes Quintana, que tampoco era una persona de izquierda, ¿no? A los pocos días de haber sido nombrado ministro de Economía y vicepresidente del gobierno. Salió en televisión. Yo les recomiendo que lo pongan, ese discurso, y lo oigan. Está también en internet, se puede ver. Y empezó diciendo el profesor Fuentes Quintana: miren, estamos viviendo una situación dramática. La economía española está a punto de irse al garete. No lo dijo así. Muy contrario de lo que nos están diciendo nuestros dirigentes, que cada vez que hablan es para decirnos que va a ir a mejor mentira. Y luego dijo el profesor Quintana dos cosas muy importantes. Primero, debo decirles a los españoles que los problemas económicos no tienen soluciones técnicas, sino políticas. Y en segundo lugar, que no es posible solucionar problemas de la envergadura que tienen los problemas que tiene hoy día la economía española, que era una envergadura mucho más benigna que la que tenían los de ahora, si no haya un gran acuerdo nacional, si no hay una voluntad colectiva, una voluntad nacional de hacer frente a las dificultades, y si dejamos a un lado lo que desune a los ciudadanos para poner en el centro de la preocupación y en el centro de la acción política y colectiva un deseo de hacer que las cosas vayan de otro modo. Claro, eso va de suyo, que no puede ser equivalente a que un grupo minúsculo de la sociedad sea el que diga lo que hay que hacer, sino que hace falta que la economía, que la gente vea que lo que se plantea en la economía es lo que la inmensa mayoría de la gente quiere que sea la economía. Y por eso es lo que yo creo que tenemos que plantear. Las alternativas, las soluciones a la crisis tienen que pasar por un reconocimiento real, sincero, de los problemas que tenemos, de las causas que tenemos, por abrir un debate social que acabe con las mentiras, con la estafa intelectual que está acompañando las medidas que se están tomando. Ya llevamos más tiempo, no llevamos un año de crisis, no llevamos 2 años de crisis, no llevamos 3 años de crisis, llevamos 7 años, desde el año 2007 que empezó a advertirse lo que venía. Hemos tenido tiempo y además hemos tenido el conocimiento de otros países que han pasado en otras épocas por situaciones como esta. Sabemos perfectamente lo que funciona y lo que no funciona. Si se está tomando un día y otro medidas que
objetivamente y empíricamente sabemos que no mejoran la situación, sino que la están empeorando. No es porque seamos torpes, no es porque no sepamos, no es porque no sepamos leer, es porque se está ocupando el gobierno y los lugares de decisión un grupo social muy minoritario que está aprovechando la crisis como excusa para cambiar de modelo social, económico, político y de convivencia. Y que está utilizando la crisis para que se nos imponga un modelo de vida diferente. Y eso, por eso decía con toda la razón el profesor Fuentes Quintana, esto no es una cuestión técnica. Las soluciones técnicas las tienen que ustedes ahí. Entren en la página de los inspectores de Hacienda, entren en la página del Instituto de Economistas, que llevamos dando soluciones desde hace años y meses alternativas. La cuestión es una cuestión política. Se necesita democracia, se necesita que la ciudadanía tenga la capacidad de hacerse fuerte y reclamar a los gobiernos que se pongan en marcha las políticas que la ciudadanía quiere. Porque las encuestas nos están indicando que la ciudadanía, el 70 o el 80% de la gente, cuando se le pregunta, está en contra de las medidas que se están adoptando. Y no es que las medidas que se estén adoptando sean positivas y estén sacándonos de la crisis, porque entonces diríamos, hombre, el 80% estamos equivocados, pero nos están sacando adelante, ¿no? Es que sabemos que lo que la gente quiere que se lleve a cabo y que salga adelante es lo que ha sacado de la crisis a muchos países. Así que yo creo que eso es lo que tendríamos que poner en la agenda. Más debate, más realismo, más sinceridad, más coraje y una mayor reivindicación a una clase política cada vez más acomodaticia, pues que deje ya el pensamiento vacío, que deje de dirigirse a nosotros como si fuéramos tontos y que la ciudadanía diga lo que realmente crea que tenga que decir. Porque si no, lo que está en juego es algo muy grande, es algo muy grave. Es el poder vivir o no en una sociedad de derechos, en una sociedad de libertad y en una sociedad de bienestar. Plantar eurovegas, prostíbulos, casinos y bares por el territorio nacional, yo no sé a ustedes, pero a mí me parece que no es una salida que yo deseo para mis hijos en este país. En este país ni en ninguno. Y por eso yo creo que vale la pena esforzarse y llamar a la ciudadanía para que la ciudadanía tenga claro que detrás de este discurso pues hay mucha mentira y que hay alternativas, que hay que reclamar en los medios de comunicación, que hay que reclamar en la prensa, en la radio, en la televisión, para que la ciudadanía lo conozca y pueda defenderlo. Muchas gracias y esa es mi opinión sobre esto. Muchas gracias. Hay muchísimas cosas aquí que preguntar y le agradecería la mayor brevedad posible las respuestas para poder complementar la mayor parte de ellas, ¿no? Entrando en lo último que ha comentado sobre que parece que alguien se está intentando aprovechar de la crisis para cambiar el modelo social y, bueno, algunas contradicciones o falacias sobre la insostenibilidad o no del estado del bienestar, del sector público excesivo. Hay varias preguntas, pero voy a agrupar dos. En la situación actual, dice un asistente, ¿qué reformas van a ser necesarias para conseguir el apoyo y la confianza de los mercados? Y enlaza esta con otra pregunta que dice, ¿cómo se van a recuperar en el futuro los recortes sociales que van quedando por el camino? La primera pregunta se puede contestar muy fácilmente, creo yo. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Bernanke, que no es precisamente un economista de izquierdas
un radical, ¿no? Decía el otro día en una intervención que hizo sobre la situación económica, dijo: la política económica no la van a determinar los mercados. Pues eso, es que no tenemos por qué pensar en los mercados, es que los mercados no son los dueños del mundo. Entre otras cosas, porque los mercados no es nada. Los mercados son gente como nosotros. A lo mejor aquí hay alguien que tenga un negocio, que tenga una empresa. Eso es los mercados. La política económica tiene que ganarse la confianza de los ciudadanos, de las personas normales y corrientes. Porque los mercados son personas normales y corrientes que han acumulado poder, eso sí, a costa de otros. ¿Cómo se van a recobrar las reformas? Pues yo, quitando la dificultad que supone el vencer el poder político que está gestionando estas reformas, a mí realmente me parece que técnicamente no habría grandes dificultades. Porque ni siquiera, es decir, ya lo he demostrado ahí, es que la carga, lo que está hipotecando, lo que está frenando la actividad económica son los intereses financieros. Es un sistema absurdo, es un privilegio que tiene la banca privada de crear dinero. Tanto es así que hasta los economistas liberales más coherentes están reclamando que se acabe con el privilegio de creación de dinero bancario de la banca privada. Y hasta el Fondo Monetario Internacional está dando ya salida a documentos que plantean directamente abolir la banca privada que crea dinero bancario. El Fondo Monetario Internacional, no el órgano de difusión del Partido Comunista de Rusia, ¿no? Hasta el Fondo Monetario Internacional, porque esto está ahogando, es un cáncer que tiene la economía. Si no hubiera la carga de intereses que tiene España en estos momentos, no había problema económico en España. Es que miren,